Hola, buenos días. Estamos en vivo. Vamos a ver lo que es probabilidad estadística, lo que es parte del temario de Exani 2, que es el examen de admisión. Tenemos razonamiento estadístico y probabilístico, lo que es frecuencia e información gráfica, uso e interpretación de tablas de frecuencia y gráficos para representar información, barras circulares de polígono. Vamos a ver un PDF, un archivo que les tengo. Ahí está. Bueno, razonamiento estadístico y probabilístico tenemos. Definamos lo siguiente. Estadística es la ciencia cuyo objetivo es reunir información cuantitativa relacionado a individuos, grupos, series de hechos, entre otros. La estadística en general trata de la recopilación, la organización, la presentación, el análisis y la interpretación de datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisión más efectiva o una toma de decisiones más efectivas. La estadística se divide en dos ramas, en descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva se enfoca en la presentación y clasificación de los datos obtenidos de la población que se analiza. La estadística inferencial busca plantear y resolver problemas específicos y hacer previsiones a partir de los datos de una muestra, dado que es muy difícil estudiar la población completa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la estadística descriptiva describe los datos, ¿verdad? Y la estadística inferencial analiza los datos, ¿ok? Conceptos básicos de la estadística, que deben de saber lo que es una población, un individuo, una muestra, un muestreo, generalmente saber qué es una muestra o un muestreo, ¿no? La muestra se obtiene una muestra cuando es difícil estudiar la población por su gran tamaño. Y el muestreo es el proceso de recabar datos que se desean analizar. O sea, primero la muestra y de ahí hago el muestreo. Un ejemplo, quiero estudiar la población de delfines en cierta región, en el mar. Entonces, son muchos delfines, tomo un muestreo, una muestra, perdón. Y de ahí hago un muestreo de los datos que yo quiero recopilar. ¿Ok? Variable. Se llama variable a una característica que se obtiene en una población o muestra. Variable cuantitativa que se divide en discreta y continua. Las discretas son variables, son números enteros, y la continua, cualquier valor dentro de un intervalo, ¿verdad? Variable cualitativa puede ser escala nominal u ordinaria. Por ejemplo, son variables presentadas sin orden, jerarquía, estado civil, sexo, etc. Y la ordinaria son variables organizadas de acuerdo con una clasificación, grado de estudios, días de la semana, calidad de atención, nivel socioeconómico. ¿Ok? Entonces ya tenemos los datos, que es la estadística. Vamos a analizar aquí. Aprendimos, hay que resolver esto, por favor. ¿Qué es la estadística? Otro, ¿cómo se divide la estadística? Diferencia entre muestra y muestreo. Vamos a resolver ahí en su libreta. Continuamos, frecuencias e información gráfica. Frecuencia absoluta dice que es el número de veces que se repite un valor dentro de un conjunto de datos. Se denota como FI. También lo conocemos como moda, ¿verdad? Las veces que se repite ese dato. Frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias de la variable hasta el renglón FI. Ahorita lo vamos a ver. La frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia de cada dato, ¿verdad?, entre el número total de datos. También lo vamos a ver con un ejemplo. Y la frecuencia relativa acumulada. Uso e interpretación de las tablas de frecuencias. Ejemplo y organización de frecuencias. Aquí está. Ejemplo de organización de frecuencias. Tenemos los siguientes datos. Tenemos estos datos. Tenemos 32 datos. Calculemos sus frecuencias con la ayuda de una tabla. Renglón,
fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Datos obtenidos 7, 18, 23 y 41. ¿Cuántas veces se repite 7? 2. ¿Cuántas veces se repite 18? 6. 23, 8 veces y 41, 4 veces. Se recomienda ordenar de menor a mayor para tener los datos ordenados. Ahí está. La frecuencia acumulada voy sumando fila entre fila. La primera fila vale 2, la segunda 8 porque es la suma de 6 más 2. 8, la tercera es 16 porque es 8 más 6 más 2. Y 20 porque es 4 más 8 más 6 más 2. La frecuencia relativa, ahí está HI, es FI entre N, lo que es la frecuencia absoluta entre N. 2 entre 32, 6 entre 32, 8 entre 32. Y 4 entre 32. Y la frecuencia relativa acumulada, ¿verdad? Es la suma igual que voy sumando todo esto, H1, así sucesivamente hasta que me da un entero, ¿verdad? Está toda esta fila, ¿no? Todavía falta. Ejercicio 1 de práctica para el alumno. En una gasolinera, quieren saber cuántos empleados más deben de contratar y para qué turnos. Para ello registraron durante 2 días la cantidad de litros de diésel que se vende por hora en la gasolinera. El registro que obtuvieron fue el siguiente. Ahí está todo esto. Construir una tabla de frecuencias con los datos proporcionados. ¿Ok? Entonces, por favor, lo copian en su libreta. Ya que lo copian, también lo van a ordenar. Y vamos a construir una tabla de frecuencias, por favor. Muy bien, de acuerdo a los datos, aquí tenemos los datos, ¿verdad? Ya lo tenemos ordenado del 810 al 889. Ok. Vamos entonces a poner los datos aquí de 810. ¿Cuántos hay? 2, ¿verdad? De 815, ¿cuántos? 2. 816, 1. 830, tenemos 2. 831, tenemos 2. 833, tenemos 2. 835, tenemos 3. 836, tenemos 2. 837, tenemos 2. 839, tenemos 1. 840, tenemos 3. Continuamos. 844, tenemos 3. 844, tenemos 3. 849, tenemos 2. 853, tenemos 2. 856, tenemos 2. 858, tenemos 1. 860, tenemos 1. 869, tenemos 1. 873, tenemos 2. 881, tenemos 2. 883, tenemos 1. 800. Entonces, de 810, las veces que se repite son 2. La frecuencia acumulada, pues aquí va 2. Y aquí va 2 más 2, 4, ¿verdad? Y 1 más 4, 5. O sea que 1 más esto, más esto. Así la anterior, ¿verdad? Y voy así hasta aquí. Ahí está. Según son 47 datos, deben ser 48. Vamos a hacerle aquí 2 más esto más esto. Ahí está. Y lo vamos a acumular aquí.
permítame. 2 más este más este. Y así con el anterior. Ahí está. Me faltó un dato, obviamente. No puse un dato. Porque debe ser 48, 810, 2, 815, 2, 816, 1, 832, 831, 2, 833, 2, 35, 1, 2, 3. 36, 1, 2, 37, 1, 2, 39, 1, 40, 1, 2, 3, 44, 1, 2, 3, 49, 2, ok, 53, 2, 56, 2, 58, 2, ahí está, listo, ya, son los 48 datos. Muy bien, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el número de datos, ¿verdad? ¿Cuántos datos son? 48 en total. Ahí está. Pasa aquí, no me deja poner decimales. Vamos a ver. A ver. Es más esto entre 2 entre 48. Ahí está. Ponemos que es para todo. Y ahí está. Y es frecuencia absoluta entre el número de datos para la frecuencia relativa. Lo tenemos. Y aquí es frecuencia absoluta acumulada. Bueno, la frecuencia absoluta es FI y FA. Y ahora la frecuencia relativa es sumar la anterior, luego más este, ahí está. Y luego le bajo aquí. De tal manera que me da 1 aquí, mi 100%. Ahí está. Si quiero el porcentaje, pues es de multiplicar la frecuencia relativa más la frecuencia relativa por 100. Ahí está, el 4, 1.6%. Vamos a bajarle más de decimales. Ahí está, 3. El porcentaje. También podríamos tener porcentaje